Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia inaugural del semestre 2022-2, Necropolítica y Fronteras, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el doctor José Manuel Valenzuela, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestro invitado. José Manuel Valenzuela Arce es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores SNI, del CONACYT. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor señero. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y América Latina. También posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Sus libros más recientes son Heteronomías en las Ciencias Sociales y El Gran México. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra al doctor José Manuel Valenzuela. Muchísimas gracias. Es siempre un honor para mí regresar a mi casa, no solo porque formalmente ya soy cimarrón desde hace algunos años, sino porque tengo una gran deuda con esta universidad, tanto por el paraguas académico, intelectual, cultural que representa, como por una gran cantidad de amigas y amigos con quienes, ahora sí con quienes mucho he querido o con quienes cuanto he querido, para parafrasear el poema de Ramón Sige de Miguel Hernández. Amigas y amigos con quienes he transitado gran parte de mi ruta académica, de quienes he aprendido, de quienes me he enriquecido y también con quienes hemos podido hacer algunos frentes a lo largo ya de muchos años, frentes culturales. Y entonces esta tarde lo que presentaré, primero daré unas imágenes telegráficas sobre los conceptos que voy a utilizar en la presentación. No los voy a desarrollar en este momento, sino ya en la propia presentación, pero creo que vale la pena por lo menos identificar cuál es el entramado conceptual desde el cual voy a estar pensando el tema de las fronteras. Y entonces podríamos iniciar con esta primera, si podríamos, por favor, colocar la siguiente. Y de entrada les diría que pensaremos a las fronteras como esta suerte de procesos y dispositivos bio y necropolíticos. Voy a trabajar las fronteras no solo desde una dimensión político-administrativa, sino fundamentalmente a partir de lo que sería una perspectiva mucho más compleja que muchas de las metáforas con las cuales se ha trabajado la frontera. Nos hemos acostumbrado a una suerte de sobremetaforización de la frontera, ¿no? El tema de las trincheras, el tema del del flujo, el tema de la porosidad, en las cuales muchos, me incluyo, los hemos utilizado, pero creo que hay suficiente información e investigación científica sobre las fronteras como para ir un paso más allá de las metáforas y sin abandonarlas para seguir pensando estos elementos siempre abiertos de los mundos fronterizos, poder pues también ir
construyendo andamiajes teórico-conceptuales para interpretarlas de mejor manera. Entonces partiremos de una condición, la siguiente, de frontera como zonas de contacto. Este concepto que ha trabajado Marie-Louise Pratt, que yo lo recuperaré básicamente, ella lo hace para pensar relaciones, sobre todo interétnicas, yo lo haré para pensar estas formas de relación transfronteriza en las cuales se generan múltiples formas de interacción. Si ponemos la siguiente, voy a tratar de colocar la dimensión conjuntiva de las fronteras con la cual pienso. Estos son los conceptos que yo defino, algunos de ellos los recupero de Derrida, que no los usa él para pensar la frontera en espectros de Marx. Yo recuperé algunos para adecuarlos a mis propuestas teóricas sobre las fronteras. En este caso, toda frontera implica una dimensión conjuntiva, toda frontera une procesos que estaban separados, pero también toda frontera tiene una dimensión disyuntiva, si vemos la siguiente, en la cual toda frontera separa aspectos que estaban unidos. Toda frontera desune, toda frontera desarticula, toda frontera genera ámbitos de ausencia. También trabajaremos la frontera desde una dimensión conectiva, en la cual se establecen articulaciones y vínculos que van más allá de la mera colindancia. En este caso, los 3.164 kilómetros comunes entre México y Estados Unidos. Pensaremos más allá de esto, cómo se articulan los ámbitos conectivos, un poco recuperando esta propuesta de Tomlinson para pensar lo que sería la dimensión cultural de la posmodernidad, que tiene tres ejes fundamentales, ¿no? Cercanía, simultaneidad y conectividad. Después en la exposición iremos recuperando cómo estoy construyendo el sentido de estos conceptos. La otra dimensión es la condición liminal o intersticial de las fronteras. Las fronteras, si bien es cierto, implica el surgimiento de cosas, de procesos, de fenómenos que se dan por la mera condición fronteriza, que no están en otros lugares, que solo se definen desde esa dimensión. Entonces vamos a enfatizar y poner algunos ejemplos de cómo ocurre esto, teniendo como locus la frontera México-Estados Unidos para facilitar, pero eventualmente podríamos poner ejemplos de otras fronteras. También habría que señalar la condición inyuntiva de las fronteras. Las fronteras no solo son procesos de horizontalidad, no solo son procesos de conectividad, procesos disyuntivos, no solo son, digamos, procesos desde los cuales se articulan horizontalmente los mundos de frontera. La frontera implica procesos de poder, la frontera implica procesos inyuntivos de control, de sometimiento, que abren, que expanden o que cierran y atrincheran las fronteras. Entonces lo vamos a trabajar esa dimensión, la dimensión inyuntiva. También hablaremos de la condición generativa o generadora, que alude a cómo en los mundos fronterizos se vuelven fértiles, contrario a lo que pensaban algunos personajes como José Vasconcelos, que veía un no-land sense en la frontera México-Estados Unidos, un desierto cultural. Lo que vamos a mostrar a lo largo de esta exposición va a ser básicamente los mundos fronterizos como campos muy fértiles para la producción, para la creación, la recreación sociocultural, y pondremos ejemplos sobre esto. También presentaremos la condición preformativa o prefigurativa de los mundos fronterizos, con lo cual pienso que muchos asuntos que antes creíamos que eran propios de la frontera, pienso el tema del pachuco, el cholo, pienso en la maquiladora, pienso en una música que definió la música de los bárbaros fronterizos, pienso en formas de consumo, no son más temas fronterizos. Y eso lo vamos a ir viendo, sino cómo esta dimensión, prefigurativa, preformativa de esta y de otras fronteras, después son recuperados, retomados, recreados desde otros espacios no fronterizos. Incluso algunos debates, como los que fueron los grandes debates de los años 70, 80, sobre los procesos fronterizos y transfronterizos, muchos de los elementos son recuperados en los debates más
recientes sobre la transnacionalidad, ¿no? Lo transnacional y la transnacionalidad, que recuperan mucha de esa discusión, no siempre dando los créditos pertinentes. Después veremos la dimensión biopolítica de los mundos fronterizos. Me apoyaré en el trabajo obvio de Michel Foucault. Veremos la condición necropolítica de las fronteras, ahí obvio también, el caso de Achille Mbembe. Los referentes de los cuales se significa la frontera y los mundos fronterizos, cómo pensar las dimensiones culturales de las fronteras, y terminaremos planteando finalmente la definición central. Las fronteras son procesos y dispositivos de clasificación social. Al igual que el tema de las identidades que eventualmente ha planteado Gilberto Jiménez, yo apuesto a que las fronteras funcionan como esos dispositivos de clasificación social, donde el conjunto, donde los elementos de situación de clase y los repertorios identitarios participan en facilitar o volver más difícil o incluso imposibilitar cruzar algunas fronteras. Entonces, dicho esto, todos juntos cantamos Chulas Fronteras del Norte, del Piporro. Ponemos el otro video, el que avanza solito, por favor. Bien, en esta presentación vamos a articular lo que sería una reflexión sobre fronteras, decía, necropolítica, pero también vamos a pensar el tema de los desplazamientos y las migraciones. Y la vamos a colocar como una de las metáforas centrales para pensar la desigualdad en el mundo contemporáneo. Como van a ver algunos datos, estamos hablando de 281 millones de migrantes internacionales en la actualidad. Parecería no ser tan grande, 3.6% de la población del planeta, pero junto con las familias, junto con los marcos comunitarios a los cuales pertenecen, esto nos lleva a dimensionar de manera mucho más amplia el fenómeno, pero sobre todo desde los campos de lo que implica la violencia, la indefensión, el dolor y la muerte del desplazamiento, se convierte en un asunto de la mayor relevancia. Como verán ahí en un momento, esto sí se está yendo solo, ¿verdad? Compañero, ¿no ha avanzado? Sí, le vamos a poner... quedamos que le íbamos a poner, ya, ahí va, ok. Entonces decía que los migrantes que desaparecen en las rutas migratorias en 2020, los cálculos más conservadores hablan de 3.900 casos frente a los 5.400 registrados en 2019. Esto en gran medida se dice ahí por las restricciones del COVID, pero vamos a ir utilizando algunos ejemplos como lo que yo llamo las sepulturas de los migrantes. Ejemplos del mar Mediterráneo, ejemplos de esta frontera México-Estados Unidos, frontera sur, la ruta balsera hacia la Florida. Entonces, esos van a ser los elementos de fondo que vamos a tener en la presentación. Y vamos a tratar de pensar los desplazamientos y las fronteras de manera articulada. Entonces, lo primero que quiero destacar es que efectivamente la migración no se explica desde la migración misma. Observamos muchos trabajos de colegas que trabajan temas migratorios, que pareciera que la migración se remite a factores de atracción, de expulsión,
de recepción, y que el tema migratorio no requiere una interpretación teórica conceptual más amplia. No solo el proceso migratorio lo que define al fenómeno migratorio, a los fenómenos migratorios, a los desplazamientos, que en algunos casos los internos son tan significativos como los internacionales, como el caso de Colombia, con cerca de 8 millones de desplazados internos. Entonces tenemos que colocar desde ahí, y entonces, dicho de esta manera, empezaré colocando, teniendo como telón de fondo, ustedes van a ir viendo las imágenes, la frontera México-Estados Unidos, para recuperar los conceptos que les planteé al inicio. Y lo primero entonces sería efectivamente partir de esta dimensión que ya señalé, de pensar a la frontera como un sistema y dispositivo de clasificación social que parte de elementos que aluden a la situación social, que implica fundamentalmente clase y condición de pobreza de la población o riqueza, y los repertorios identitarios que ayudan obstaculizan el cruce, el tránsito. En eso lo que quiero destacar es que las fronteras también vamos a presentarlas como dispositivos bionecropolíticos, y empezaríamos nuestro recorrido. Las fronteras como zonas de contacto. Como ustedes saben, este asunto alude a lo que sería un tema de vecindad, un tema de colindancia, un tema que podríamos pensar junto con Marco Ramírez R. y su caballo de Troya, en el cual nos coloca un caballo de 12 o 18 metros, bicéfalo, translúcido, en el cual una cabeza está hacia el sur, la otra hacia el norte, en la cual se presenta como una expresión de hermanos siameses que no pueden avanzar en sentidos opuestos, que tendrán que negociar, que tendrán que pensarse de manera conjunta, que tendrán que reconocer esa condición de vecindad, y que en este caso, como sabemos, no es una condición natural. Ninguna frontera es natural, toda frontera alude a procesos de significación, y son esos umbrales de significación los que definirán las condiciones que marcan los mundos y las vidas de frontera. Estas zonas de contacto en la cual convergen de manera fundamental lo que sería la población mexicana y estadounidense. Esto lo podemos pensar desde varias dimensiones que van a ir cuestionando esto que yo acabo de decir. En primer término, porque cuando figuras como Octavio Paz, en su debate sobre el pachuco y otros extremos, nos decía que los mexicanos no se querían asimilar a la cultura americana, la pregunta obligada es: ¿a qué cultura americana se refería Octavio Paz? ¿A los indios nativos que estaban ahí desde siempre, valga la expresión? A los cerca de 75,000 mexicanos que, de acuerdo con Karen McWilliams, se quedaron al norte del río Bravo después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Los 120,000 mexicanos que se quedaron de aquel lado, según Manuel Gamio en Forjando Patria. Los 125,000 mexicanos, de acuerdo con estudios chicanos más recientes, que decidieron efectivamente quedarse al otro lado del río Bravo. ¿A qué mexicanos se refiere? A estos, a la población la población de origen africano que fueron traídos como esclavos y que junto con ellos iniciarán otro tipo de procesos de resistencia social. Vamos a pensar esta frontera o esta dimensión de la zona de contacto desde lo que serían los cuerpos diplomáticos que participaron en la firma de los tratados y en lo que serían los consulados, que tuvieron un papel fundamental en un primer momento frente a una población que seguía siendo mexicana. O podemos hacer un recorrido desde otras dimensiones, pensando zonas de contacto desde los pueblos Quiligua, Paypay, Cumiay, Cochimíes, Cucapá, Quicapús, Yaquis, Mayos, Seris, Guarijíos, Sotan, Pimas, Rarámuris, Tepehuanos, Mexicaneros, Mascojos, Seminoles, o de Comanches, Apaches, etcétera, ¿no? Esa sería otra zona de contacto. Entonces,
dependiendo de cómo definimos los marcos de esa zona de contacto, estaremos hablando de qué tipo de entramados de socioculturales, de poder y económicos estamos nosotros destacando. Entonces, lo primero es decir que efectivamente esta gran frontera se convirtió en una nueva zona de contacto, y que efectivamente esto implicó múltiples encuentros, desencuentros. Cuando gente como José Vasconcelos nos hablaba de este desierto cultural de la frontera México-Estados Unidos y de la descomposición, desnacionalización de los mexicanos que quedaron al norte del río Bravo, olvidaba, como olvidaron muchos de nuestros destacados intelectuales decimonónicos, como José María, particularmente José María Iglesias, como Guillermo Prieto, como el propio Martín Luis Guzmán, como Octavio Paz, después Agustín Yáñez. Se olvidaron los procesos de la resistencia social a lo largo de la mitad del siglo XIX, enarbolada por las figuras de una resistencia construida desde anclajes bucólicos que logró articular y colocar en ancas de briosos caballos los sueños de millones de personas y que lograban cabalgar a través de esto que fueron definidos como los bandidos, los bandoleros, los bandidos sociales a la Eric Hobsbawm. Yo prefiero llamarle los héroes populares, porque hay una construcción muy distinta dependiendo de la categoría que utilicemos. Y estos bandidos, al estilo de Tiburcio Vázquez, quien aquí en Los Ángeles, frente a un ejecutado mexicano diario, independientemente que cometiera o no delito, bastaba que un anglo dijera que el caballo que traía el mexicano era de él para que el mexicano fuera ejecutado. Tiburcio Vázquez, al pie de la horca, decía: tomó posesión de mí un espíritu de odio y venganza por las humillaciones que se cometían en contra de mi gente. Gregorio Cortés, este muchachito de Jarales, Texas, que se enfrenta a los temibles Rangers ante un desencuentro cuando le acusan de haberse robado un caballo. El traductor va con el sheriff y le dice: sabemos que tienes un caballo que no tenías, y hay una denuncia de que se perdió un caballo, sabemos que tú lo tienes, es inútil. El desencuentro lingüístico cultural llega a un nivel donde de repente dice Gregorio Cortés, de acuerdo con la espléndida recreación de lo que sería la historia de Gregorio Cortés que realiza el gran antropólogo chicano Américo Paredes en su libro With His Pistol in His Hand, con su pistola en la mano. Entonces llega un momento donde dice: no me pueden detener, yo no hice nada. El traductor le dice al sheriff: pues dice que tú no lo puedes detenerlo, como que no tienes suficiente para detenerlo. Total, que finalmente disparan al hermano de Gregorio Cortés. Gregorio Cortés le dispara, mata al sheriff, y se lanza Gregorio Cortés, que como la mayoría de los héroes populares de la segunda mitad del siglo XIX quedarán registrados en los corridos. Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano: no corran rinches cobardes con un solo mexicano. Entonces, y cuentan las historias. En el condado del Carmen, miren lo que ha sucedido: murió Gregorio. Murió el sheriff mayor, quedando Román herido. Román era el hermano de Gregorio Cortés. Figuras como el Fego Vaca en Nuevo México, figuras como Joaquín Murrieta en toda esta región, Sonora, Arizona, Baja California. Este personaje que en el contexto de la fiebre del oro 1849 llega, como muchos campesinos y mineros, a California, atraídos por la minería, por el oro, y que rápido encontrarán el desprecio y en muchos casos la muerte. Es ahí donde yo digo que surge el concepto del cholo,
hacia los mexicanos por parte de chilenos y peruanos, familiarizados con el concepto de cholo como indio aculturado en la región andina, que son los primeros en llamar cholos a los mexicanos, que habíamos perdido la guerra y muchos traían sus calzones de manta. Aquí el interesante es que la primera registro que existe sobre Joaquín Murrieta, el de que tuvo mayor notoriedad, le escribe John Rawling en 1851. Escribe la biografía de Murrieta por entregas en un periódico de Los Ángeles, después se reedita en un periódico del centro de Estados Unidos, después en España lo publican como libro, Joaquín Murrieta, el bandido mexicano. De manera extraña, este libro es reeditado en Chile y de repente Joaquín Murrieta se convierte en el bandido chileno. Y en el Garlito, de repente, hasta nuestro querido Naftalí Reyes, ¿no? Le hemos platicado con Fernando Vizcarra, hasta Pablo Neruda, en su Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, Ariel Dorfman y muchos otros asumen esta condición chilena de Joaquín Murrieta, que era de Sonora. Y el registro lo hacía el propio, para que no quedara dudas, Ireneo Paz, este ancestro de Don Octavio, lo reedita el libro en México con el título de Joaquín Murrieta, el bandido sonorense, ¿no? Y aquí el propio corrido va dando cuenta, ¿no? El corrido de Joaquín Murrieta: yo no soy americano, pero comprendo el inglés, lo aprendí con mi hermano al derecho y al revés, y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies. Los motivos de sus transgresiones: cuando apenas era un niño huérfano a mí me dejaron, sin quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo mataron y a mi hermana Carmelita cobardes la asesinaron. Y luego después cuenta el cúmulo de víctimas que tenía él en sus correrías con los hermanos Valenzuela y con Jack Tres Dedos, que por cierto en la película de El Zorro, que de repente nos plantean ahí que el zorro era Joaquín Murrieta, eso sí hay que tener muy claro: el zorro es un personaje de ficción, Joaquín Murrieta fue un personaje de la historia social del pueblo mexicano en Estados Unidos. Y entonces, pero por si hubiera alguna duda y de repente quisiera participar en el debate, el corrido sobre el origen de Murrieta, el corrido de Murrieta decía y dice: no soy chileno ni extraño en estas tierras que piso, de México es California porque Dios así lo quiso, y en mi zarape bordado traigo mi fe de bautizo. Con un registro diferente al de estos bandoleros sociales, Tiburcio Vázquez, El Fego Vaca, Gregorio Cortés, Joaquín Murrieta, está el caso de Juan Nepomuceno Cheno Cortina, el bandido rojo del Bajo Río Grande, quien cuando él observa que un ranger, Bob Spears, golpeaba a un peón de su hacienda, se irrita y le dispara al ranger, y se lanza a las famosas Guerra Cortina por 15 años bajo el grito: ¡Viva México, maten a los gringos! Nunca pudo ser detenido. Y yo siempre me pregunto, ¿qué resorte movió a Cheno Cortina? Que su familia, era un hacendado riquísimo, su familia era dueño de gran parte de lo que hoy es Brownsville y lo que es Matamoros. Pero efectivamente no pudo. Hay una historia mucho más compleja que los otros, pero eso es parte de una historia social que quienes siguen pensando en la frontera, la historia fronteriza como el desierto cultural, deberían de considerar. El otro elemento que me gusta poner en la discusión es esta idea anclada en esa vieja conseja popular de que uno es del sitio donde moran los difuntos. De tal manera que cuando se establece ya la nueva frontera, la población que quedó del lado tejano, una parte importante siguiendo esta conseja, decidió exhumar a sus muertos, los desentierra e inicia una procesión, yo siempre digo sublime, siniestra, macabra, trae a sus muertos, cruza la nueva frontera y funda la ciudad de Nuevo Laredo. Entonces, esto no lo veían ellos lo que veían era básicamente un asunto de desierto cultural, digamos, básicamente estaba esta imagen que va a perdurar de Porfirio Díaz,
pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No he encontrado nunca la referencia donde diga eso Porfirio Díaz. Esa sí ya la encontré, pero que mucha gente cita a Vasconcelos, en el norte termina la cultura y comienza el asado, pero que nunca citan de dónde lo dijo. Pues para quien le interese, lo dice en su libro La Tormenta, la segunda parte del Ulises Criollo, en el cual habla de su regreso, y en Tolimán, cuando le preparan el guiso, dice: donde empieza el guiso, termina la carne asada, comienza la cultura. Entonces, pero eso lo vamos a ir cuestionando. Aquí lo que me interesaba es colocar, estamos hablando de zonas de contacto, que no son zonas como áreas geográficas, sino que son entramados sociales, culturales, emocionales, afectivos, los que definen los sentidos de las fronteras. Estamos hablando también de lo que sería la dimensión, vamos a ver primero la disyuntiva. Efectivamente, la instalación de la nueva frontera separó a las poblaciones. Ya dije, los grupos originales que fueron separados por la nueva frontera, hablamos de familias que fueron separadas, estamos hablando también de lo que sería una mutilación del territorio nacional, una mutilación doliente, una mutilación donde, si ustedes revisan los discursos patrios del 15, antes de que Porfirio Díaz lo cambiara para que coincidiera con su cumpleaños, si ustedes lo revisan del 48 al 64, al 62, está plagado de la narrativa de la vergüenza, de la patria que no pudimos defender. Es el dolor, es la muerte, es la ausencia, es esa condición donde ahí aparecen todas estas imágenes de la patria como una mujer desfalleciente, la patria como la herida, la herida abierta, esa herida que no cicatriza. Muchos de estas, condiciones metafóricas que serán recreadas, recuperadas, aparecen dentro de estas grandes narrativas de la vergüenza del 48 al 62. El 62 hay un cambio importante que, sobre todo vinculado con lo que sería el 5 de mayo y el triunfo sobre el ejército francés. Esto generó algo muy importante que mucha gente piensa que es la ignorancia de la población chicana, que la confunde con la independencia, y no. Esto tiene que ver con una convergencia que le dio enormes posibilidades al 5 de mayo. Por un lado, en un país donde el propio proyecto de nación se veía bajo amenaza, estaba la guerra de castas, estaba las rebeliones yaqui, estaba el tema mismo de los polcos, este grupo de élite que, cuando se tenía sitiado el ejército de Estados Unidos en plena invasión, luchaban por sus propias demandas y no defendieron al país. Estaba el tema de estos generales que, cuando se tenía sitiado el ejército invasor, no llegaban a apoyar por la retaguardia para que el general que tenía el sitio no se llevara la gloria de la victoria. Estamos hablando obviamente de Santana y toda la traición. Entonces, efectivamente, vamos a ver que la frontera se construye de muchas disyunciones, de muchas separaciones. Se separan efectivamente familias, se separan comunidades, se separan pueblos, se separa la gente de sus territorios, de sus sitios, de lo que sería el sitio de origen, el sitio donde moran sus muertos, sus ancestros, sus difuntos. Entonces, efectivamente, esta separación fue muy, muy difícil, muy doliente, pero yo decía una feliz convergencia con lo del 5 de mayo. ¿Cuál era la convergencia? Por un lado, México veía en la derrota del ejército más poderoso de la tierra la posibilidad de una oxigenación en el proyecto nacional. Esto le daba viabilidad al proyecto de país. Los estadounidenses, que en plena vigencia de la doctrina Monroe, América para los americanos, la expulsión de los europeos de América, lo aplaudieron, lo vieron con muy buenos ojos. Y los chicanos, que se sentían un pueblo colonizado, como dice Rudy Acuña en su libro América Ocupada, sintieron que esto les posibilitaba la derrota del ejército estadounidense que seguía invadiendo su tierra.
Toda esta convergencia a través de las juntas cívicas de mexicanos en Estados Unidos empezaron desde entonces las festividades de lo que hoy es el 5 de mayo y después también avalado, ¿no?, con grupos también estadounidenses que les pareció excelente esta dimensión. Pero la frontera, decía, también empezó a unir asuntos que estaban separados. La frontera vinculó una serie de procesos que antes no existían como tales, no solo en lo que tiene que ver con una nueva relación entre las poblaciones mexicanas y estadounidenses y una nueva forma de articulación de los mundos fronterizos, sino que efectivamente la frontera articuló procesos a lo largo del siglo XIX, entre los cuales podemos ver algunas de las primeras resistencias, en el caso de Tecate, frente a lo que era el saqueo de los territorios indígenas, donde por parte de Bandini, avalado por los poderes políticos, pero que esto tiene una dimensión transfronteriza de manera muy clara, va a unir procesos que aparentemente podrían estar separados. Un ejemplo de esto muy claro sería 1919, cuando a través de las gestiones del senador de Minnesota, Andrew Volstead, inicia la famosa ley seca, la ley Volstead, con la cual se ilegaliza el trasiego, consumo y producción de licor. Pero en ese marco, como sabemos, había cientos de miles de estadounidenses que no estaban dispuestos a asumir con estoica resignación la abstinencia etílica. Entonces van a cruzar todos los días la frontera para dar forma y sentido a las llamadas leyendas negras de la frontera, unos procesos que se van a articular en su doble dimensión, la dimensión, digamos, lúdica, glamurosa, con todos los entramados hollywoodenses que ustedes han escuchado en el anecdotario fronterizo, particularmente Rodolfo Valentino, que se casa en Mexicali mientras filmaba la película del Che, Charles Chaplin, Humphrey Bogart, los hermanos Marx, Johnny Weissmuller en la ciudad de Tijuana. Muchos años después, el Cocodrilo, Jim Morrison echando palomazos en los antros tijuanenses, Margarita Cancino, la niña de origen español, bailando en el Foreign Club de Tijuana, después convertida en la gran superdiva Rita Hayworth. Todo esto forma parte de lo que sería la dimensión conjuntiva de estos mundos fronterizos. Pero tenemos una dimensión también conectiva. Esta dimensión conectiva, ¿cómo podemos pensar? Lo que yo estoy presentando son como ejes para ir más allá de decir, pues la frontera es una región o una zona porosa. Y nos vamos con nuestro tema y ahí quedó, ¿no? Es porosa. Son ejes para pensar los mundos fronterizos. Y el siguiente eje que yo construyo y propongo es la dimensión conectiva. La dimensión conectiva para mí tiene mucho sentido y sobre todo la pensé a partir de una experiencia que tuve hace ya muchos años, hace como 30 años, también los enanos tuvimos infancia, y hace como 30 años conocí a un viejo, ese sí era, en aquel tiempo el decir un viejo no tenía una carga peyorativa, mi viejo era incluso afectivo, el tono afectivo de referirse a mi viejo, mi padre, ¿no? Es un buen tipo mi viejo. Y entonces lo que él contaba, como en los files californianos la población mexicana estaba ahí 6 meses, un año, y su única referencia con México era una carta que eventualmente llegaba cada 6 meses. Entonces leían los que sabían leer, ¿no? Como dice el Piporro, blanqueaban los campos de tanto campesino colgado, ¿no? Y por los pantalones de manta, dice, blanqueaban los que traían porque los que no nada más negreaban, decía el Piporro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una dimensión donde este personaje habla de cuando tuvieron acceso al radio de baterías. La mayoría de ustedes, obvio, me caen gordos, son millennials, son jóvenes, no puede uno mentirles impunemente, rápido, googlean y le dicen a uno. Entonces, había antes radios de baterías. Entonces los colgaban en un árbol y su vínculo con México era
el primer programa en español que se hizo, que era el de Pedro J. González y los Madrugadores, donde cantaban canciones en español. Entonces imagínate oír el Cielito Lindo, la canción mixteca. Pues era un lloradero en el casi así era, abonaban en los campos ahí californianos. Entonces, si nosotros lo pensamos, esta dimensión conectiva de cómo se daba la relación, la articulación entre la población, entre el México de afuera y el Gran México, conceptos de don Américo Paredes. Él habla del México de afuera, esos mexicanos que quedaron del otro lado, pero que siguen latiendo con un mismo pulso con los mexicanos que estamos de este lado. Entonces, pues efectivamente era una situación medio complicada, tan complicada como podría ser el ejemplo de Martín Ramírez. No sé si alguno o alguna de ustedes conoce parte de la historia de Martín Ramírez. Él era una persona que vivía en Jalisco, de los años 20, se viene a Estados Unidos, a California, y justo estalla el movimiento cristero en la zona de Martín Ramírez. Y él estando en Estados Unidos, en los 20 finales, viene la Gran Depresión, y con la Gran Depresión el desempleo, y él dormía, era el homeless de la época, dormía debajo de los puentes. Y estaba muy triste porque recibía noticias de la muerte que cabalgaba en una guerra civil entre mexicanas y mexicanos por el tema religioso. Entonces, en esa condición, debajo de los puentes, lo sorprende la luz de los policías que lo encuentran. Él no hablaba inglés, se asusta, lo cual propicia que los policías diagnosticaran de manera súbita un caso de esquizofrenia aguda, fuerte, crítica, y lo encierran en el Hospital Psiquiátrico de Stockton, California. Martín Ramírez trata de huir, no lo consigue. Después trata de fugarse a través de trazos y pinturas. Lo que encontraba, papel, o no tenía, no le daban, digamos que no eran escuelas activas, no les daban así, póngase a pintar aquí, dibujen. Entonces, lo que él encontraba, y pegaba los papeles con papa, con miga de pan, agarraba colores de los fósforos quemados, de la fruta. Entonces, él empieza a fugarse a través de sus pinturas. Bueno, después de muchos intentos de fuga, Martín Ramírez muere dentro del hospital psiquiátrico 32 años después de que fue encerrado. Termo Pasto, en el Congreso Mundial de Psiquiatría, en el 75, presentó un trabajo cuestionando la supuesta condición esquizofrénica de Martín Ramírez. Martín Ramírez no volvió a salir de la prisión psiquiátrica, pero hace como 10 años el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York presentó la obra de Martín Ramírez. Martín Ramírez ha expuesto con Joan Miró, con Marc Chagall, con Siqueiros. Hace como 6-7 años el Reina Sofía presentó la obra de Martín Ramírez. Entonces esto nos da una idea claramente de cómo se articula una dimensión donde esto que señalaba el paisano de la ausencia detonadora de múltiples condiciones emocionales para los migrantes se ha trastocado, digo yo, si pensamos que ahora las familias todos los días hablan por Instagram, por ¿qué otros dispositivos para no ver? Por WhatsApp, en fin. Ahora lo que tenemos es una forma de conectividad cotidiana, súbita, donde la gente todos los días habla con la mamá, está enterada de todo lo que está pasando. Creo que esto está en el fondo de lo que es el incremento de las remesas que han salvado mucho con la pandemia y la situación actual, ¿no? Sobre todo pensando que la remesa no es dinero que cruza, no es solo dinero que cruza fronteras, sino entramados socioafectivos desde los cuales se establecen estos vínculos, compromiso de apoyar a los seres queridos. Entonces, las fronteras, decía, también tienen esa condición liminal o intersticial. Las fronteras
esa condición, esa colindancia posibilita yo podría decir una suerte de hábitus transfronterizo, ese hábitus que conocen muy bien la gente de la frontera, que implica desde conductas corporales, en que cuando están de uno o de otro lado de la frontera, hasta ciertas otras formas de conducta cívica, una suerte de switch lingüístico, muchos otros elementos que podríamos citar, pero que ustedes lo conocen bastante bien. En otro lugar tal vez daría ejemplos, en otras partes de México, pero en los mundos fronterizos la gente lo conoce muy bien. Y aprovecho para decir entonces que esta dimensión generativa o generadora nos ayuda, intersticial, se articula con lo que señalé, la dimensión inyuntiva, el poder. Así como Henri Lefebvre, cuando trabaja el tema del espacio, la construcción social del espacio, y nos habla del espacio concebido, que es el espacio de los que tienen la capacidad de decidir, trazar, diseñar, esto va a estar aquí, esto va a estar acá, pésele a quien le pese, y los que se opongan los vamos a desplazar, sean de Atenco, sean la gente que habitaba en el lecho del río de Tijuana, sea la gente que estaba en territorios deseados por la Colorado River Land Company, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma, pero están los espacios vividos, están los espacios representados, y aquí a lo que yo quiero enfatizar es que frente a esos está el tema del poder. Está el tema del poder que define cuáles son las condiciones para cruzar o no cruzar la frontera. Está el tema que se fue imponiendo en algo que se va a sentir de manera radical con la Gran Depresión del 29-33, con 500,000 de deportados de Estados Unidos, gente que es expulsada de aquel país, gente que genera procesos de este lado, entre otros la fundación de la Colonia Libertad por parte de Manuel Yerma, un indio yaqui acompañado de un grupo grande que hacen la primer toma de tierras, gente en cuya sangre todavía hervía la pólvora zapatista, villista, magonista, gente que en los años 20 todavía habían sido luchadores, todavía traían la revolución en la sangre, y no es gratuito el tema de la Colonia Libertad. Ellos fundan la Liga Nacionalista y participan en las primeras luchas por derechos laborales para el pueblo, para la población de Tijuana, que eran relegados y no podían ocupar empleos que eran fundamentalmente para estadounidenses, europeos o hindúes. Así surgen las primeras formas de resistencia social, y esto está vinculado obviamente con esta conjunción, con esta dimensión intersticial, pero también con la dimensión de poder inyuntiva. Posteriormente tendremos otra serie de procesos que implican el crecimiento de las ciudades a partir de la atracción, pero también durante la Operación Espalda Mojada 1954, otra vez se impone el poder y expulsa a la población de acuerdo a sus propios criterios y necesidades. Después vamos a tener muchos otros elementos. En 1993, cuando el gobernador de California, Peter Wilson, impulsa la ley 187, que como sabemos, él había sido un promotor de la migración, porque sus amigos agroempresarios pues necesitaban a los migrantes, pero después se descubrieron que la migración se convirtió en una pieza del ajedrez político electoral de Estados Unidos, y empezaron a utilizarlo como moneda de cambio, tanto republicanos como demócratas. Y la ley de Peter Wilson establecía como condición que cualquier funcionario tenía la obligación de otorgar o negar un derecho educativo de salud, un servicio educativo de salud a una persona, dependiendo de la sospecha razonable de que fuera legal o ilegal. Ese era el concepto. Por supuesto, el color de la piel, el acento eran determinantes en ese tipo de decisión. Después vimos también todo lo que fue una serie de estrategias, la ley Sensenbrenner y muchas otras, desde las cuales, sobre todo, a partir de la caída del muro de Berlín, ojo, no fue el ataque a las Torres Gemelas. Eso sí lo trabajé en lo que era mi tesis, que se llama El color de las sombras. El cambio se dio cuando cae el muro de Berlín, 89, y ya desde entonces hay una nueva forma de repensar la frontera, no tanto desde la lógica de un mercado internacional de fuerza de trabajo, sino fundamentalmente como un asunto de seguridad nacional, y se ponen 6,000 guardias estadounidenses en esta nueva frontera. Después vino el ataque a las Torres Gemelas, y efectivamente entramos a un proceso de militarización de la frontera y una perspectiva de frontera como asunto de seguridad nacional,
lo cual no impide detener la migración, sino un mayor control. Esto debe de quedarnos muy claro, pero lo que sí es fundamental entender es que finalmente las fronteras están construidas desde andamiajes de poder, donde son los grupos, de acuerdo a sus propias necesidades, los que definen las características de los procesos conjuntivos, inyuntivos, de los procesos de porosidad o de atrinchamiento de las fronteras, etcétera, etcétera. Después tenemos esta condición, digamos, preformativa, bueno, la condición generativa o generadora de los mundos fronterizos, innovadora de los mundos fronterizos. Ahí podemos colocar estas dimensiones que señalaba hace un momento, ¿no? Lo que tiene que ver con la condición creativa como expresión de los mundos de frontera. Y si, como dije hace un momento, nuestros intelectuales decimonónicos, decía José María Iglesias, Prieto, Amado Nervo, José Vasconcelos, después Octavio Paz, Agustín Yáñez, que fueron los más persistentes, veían en estos mundos los procesos de generación cultural que aquí estaban ocurriendo como asuntos de corrupción lingüística y de corrupción cultural, con distintos matices. Algunos tenían más aprehensión que cuestionamiento, pero en general veían esto como una suerte de abandono de los referentes culturales que definen la identidad y la cultura nacional, la cultura mexicana. Sin embargo, lo que no entendían es justo esta dimensión generativa o generadora de los mundos fronterizos. Lo que ellos veían como corrupción, lo que ellos veían como pérdida de la identidad, lo que ellos veían como apochamiento, que es un concepto que vale la pena recuperar, el concepto de chicano, pocho y cholo. La palabra chicano ya a finales del siglo XIX significaba lo mismo que cholo, mexicano pobre, moreno, trabajador. De acuerdo con Tino Villanueva, la palabra chicano viene de la paletización de mexicano, que es como lo pronunciaban los anglos. La palabra la palabra cholo proviene de dos raíces que yo he documentado. La primera, la que hacía referencia hace rato, de la matriz, digamos, andina, en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia. El cholo es el indio aculturado, es el indio que abandona su propia cultura para asumir la cultura del español, del dominador. Tiene un sentido obviamente peyorativo, clasista, racista, a pesar de que ahora el indito y le indita, esa expresión paternalista del racismo se sigue utilizando, que significa indígena, pero tiene un sentido peyorativo, es el indio y la india. Incluso en gente muy querida que lo puede decir desde una perspectiva afectuosa, como nuestro bárbaro del ritmo, Benny Moré, ¿en qué te parece, cholita? O que te quieren desterrar, como si la ausencia fuera remedio para mi mala y cholito, ¿qué te parece? ¿No? Pues desde mi punto de vista, los mineros chilenos y peruanos que llegaron, que son los primeros que llamaron cholos a los mexicanos, tiene desde el principio ese sentido peyorativo, también clasista y racista, y significa lo mismo que chicano a finales del siglo XIX. La otra vertiente es en el náhuatl. Xolotl era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, el dios de la dualidad, el dios de lo monstruoso, el dios de los gemelos, el dios que se negó a morir, el dios que en su huida se transforma en ajolote, se transforma en mazorca doble, el dios que acompaña a Quetzalcóatl al inframundo, el reino de Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, para robarse los huesos de las personas, de los últimos pobladores, donde Quetzalcóatl sangraría su pene sobre los huesos para volver a crear a los seres humanos. Y lo acompaña Xolotl al inframundo, pero son descubiertos, y en la huida de Quetzalcóatl, que llevaba en un hueso los costales, cae y los huesos se rompen en distintos tamaños. Por eso decían
los antiguos, habemos unas personas más altas y otras más pequeñitas, más chiquitas. El punto central es que ya Fray Alonso de Molina define a cholo como paje, mozo, criado o esclavo. Choloco era el lugar de cholos, y cholo en la cultura popular mexicana tendrá el mismo sentido clasista, racista, peyorativo. Cholo es el campesino, cholo es el indígena, cholo es el chúntaro, palabra onomatopéyica que viene de chuntata, chuntata. El cholo es efectivamente es el chairo, ¿no? Para ponerlo en términos actuales. Chairo, palabra por cierto también interesante, que viene de chaira, que es la masturbación, la puñeta, como decía la raza. Era hacerse la chaira, era hacerse la puñeta. Entonces los chairos es esta gente desde el desprecio clasista, así los ven, estos gente que se imagina que pueden hacer cosas que no les corresponden, que corresponden a los happy few del mundo de Ortega y Gasset, de los dos. Y entonces, no es cierto, no de los dos, es el mismo. Entonces, es esta dimensión la que va a prevalecer, pero cholo también tiene un sentido de anticuado, de mal gusto. Se viste bien cholo, La gente de aquí de la frontera entenderá perfectamente esas condiciones. Pero entonces, en todos los casos estamos hablando de una condición clasista y racista. El otro concepto del desencuentro es el del pocho. Pocho es una palabra que proviene de la lengua ópata. Sonora, ¿quién de Sonora? Nadie, ningún sonorense de acá. Bueno, en Sonora todavía utilizan las faldas pochis o pochas. Se pochó la mano, se pochó un dedo, es corto, rabón. Se pochó el territorio nacional y se pochó a la población que quedó del otro lado. Era una palabra que tenía una condición descriptiva, ¿no? Como decimos, se pochó una mano. La palabra pocho viene del apochamiento del territorio nacional. Fue la población pochada. Pero tenía una condición, digo yo, descriptiva. En la Revolución asume una condición connotativa. Sobre todo revísense los textos del Águila y la Serpiente de Martínez Guzmán y la segunda parte del Ulises, ¿no? La tormenta de José Vasconcelos, donde ahí en la disputa con Calles y Obregón lo llaman los pochos, pero el pocho tiene el sentido de agringamiento, desnacionalizado, inculto, personas, digamos, traidores a la patria, y va teniendo ese otro sentido el concepto del pocho. Entonces podríamos tener en mente estos conceptos como parte de la lógica del desencuentro social cultural. Podemos tener otros, esta idea de los bárbaros norteños desde el centro, o del antichilanguismo, no del norte hacia el sur, porque en realidad estaba en todo el país, tenía más que ver con un origen de un debate anticentralista que surge no en la cosa del chile o de los chilaquiles, como dicen, sino que más que todo proviene desde mi perspectiva y desde la de Carlos Monsiváis, que estaba de acuerdo con esto, en el libro de Zamora Powers, Quince Uñas y Casanova Aventurero, que narra las correrías de Santa Ana. La gente, los criollos, pues eran gente de tez blanca, rosadita, ¿no? Eran gente, digamos, hijos de españoles, tenían la desgracia de haber nacido en América en un momento donde, después de lo que fueron las tesis aristotélicas que cobraron forma en el debate de Juan Ginés de Sepúlveda contra Fray Bartolomé de las Casas en Sevilla en 1551-1552, donde debaten sobre la condición humana o no de los indios. Entonces, Juan Ginés apelaba a la visión aristotélica de gente que nació para mandar y gente que nació para obedecer, y los indios eran no personas. Eran no personas, y esas no personas es interesante porque llega un momento en esa discusión, digamos, el maestro de ceremonias era el representante del rey, dice que había informes que demostraban, porque Fray Bartolomé de las Casas hablaba de que los españoles tomaban a mujeres indígenas y que habían procreado hijos con ellas. Entonces eran personas, no pueden ser no personas.
Entonces dice, tenemos informes que en África ha habido reproducción entre colonizadores con orangutanas. Por lo tanto, el que tengan hijos con las mujeres, con las no personas indígenas de América, no significa que sean humanos. Ahí fue un cuatrote que le plantó el moderador a Juan Ginés, porque después, dicho esto, dice, obviamente preocupados enviamos misiones para investigar, y podemos decir contundentemente que eso era falso. Entonces, pero más allá de esa discusión, después viene las tesis del conde Luis de Buffon, del determinismo ecológico, donde todo lo que ocurría en América era inferior a lo que ocurría en Europa. Por lo tanto, los criollos, aunque fueran hijos de papá y mamá españoles peninsulares, nacieron acá, entonces eran inferiores. Gran parte de esto nos ayuda a entender esa condición, digamos, subordinada o que los llevó a participar en los movimientos de independencia. Entonces, y esta lógica, pues muchos de ellos cuando iban, sobre todo a Veracruz, que es de donde Zamora Powers escribe el libro o esta interpretación de cómo el color de los criollos, blanco, rosadito, era muy parecido al del Huachinango. Pero además, algo que excepto con la honrosa excepción de Alito Moreno, quien es muy claro, directo, honesto, sincero en su discurso, pues muchos políticos decían, no se sabe exactamente qué están diciendo. Son como el pez huidizo, escurridizo, inaprensible, que es lo que planteaba Zamora Powers. Y créanme que esa narrativa persiste en la clase política, no solo en la de este país. Entonces, esa condición del Huachinango, que creo yo es el origen de la palabra del chilango, estuvo vinculado a toda esta idea del antichilanguismo. Después hay recreaciones en el DF, los chilangos en realidad son los que no nacieron acá, pero llegaron a la Ciudad de México. Hay otras, hay una discusión que se dio frente al centralismo sobre todo, y en el caso de lugares como Sonora, este concepto fue sustituido por el concepto del guacho, ¿no? Los guachos, ¿no? De Villa de Ceris para abajo todos son guachos. Con consecuencias perversas, como el libro de José Terán, El cazador de guachos, un libro infame que festina todo este rollo antiguacho y que lleva a consecuencias que nos llevan a pensar, como el asesinato del niño Juan Israel Bucio Venegas, de 9 años, de la Escuela Benito Juárez de Hermosillo, Sonora, que muere después de la golpiza que le propinan sus compañeritos de primaria por ser guacho, hijo de un padre de michoacano, por cierto. Entonces entra toda esta nueva lógica en ciudades como Tijuana, donde hasta hoy la mayoría de la ciudad no nació en Tijuana. Pues no existía un sentimiento nativista como sí lo encontramos en Sonora, sí lo encontramos en Sinaloa, sí, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León. Pero entonces en Chihuahua surge una vertiente construida, sobre todo a partir del temblor del 85 y la llegada de nuevos grupos, las cadenas comerciales, los Blanco, Comercial Mexicana, etcétera, etcétera, que llegan a un lugar donde había mercados cautivos. Llega gente al sector público, donde gente que pensaba que ese lugar le correspondía, y a través de la columna un poco de algo de Héctor Félix Miranda, apodado el Gato Félix, se le dio forma a una serie de consignas infames como Chilangos Go Home, Haz patria, mata a un chilango, o si ves a un chilango, aléjate de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, mucho ojo. Esto, bueno, como sabemos, hay un final infortunado. Héctor Miranda empezó a hacer bromas a Jorge Hangron y a su amigo íntimo, decía él, y finalmente lo asesina Vera Palestina, el guardaespaldas de Jorge Hangron, a quien su padre, Carlos Jan González, lo envió dirigente del grupo Los Jaguares de Ciudad de México para servir como guardaespaldas. Es gente del hipódromo, los guardias del hipódromo de Aguacaliente, propiedad de Jorge, cuyo propietario es Jorge Hangron, con armas del hipódromo de Aguacaliente, con carros del hipódromo de Aguacaliente. Y bueno, Jorge Hangron nunca fue procesado por esto. Vera Palestina sí fue condenado a cárcel.
Y bueno, el corrido de los Tigres nos ayuda a entender, y dice: hipódromo de Tijuana, toda la gente comenta que ahí se pagó una lana y no fue por una apuesta. Señores, yo no sé nada, si el río suena, agua lleva. Pero entonces estamos en la condición, dijimos, generativa, innovadora. Frente a esta perspectiva de la traición o de la corrupción lingüística que decían nuestros destacados intelectuales, ahora sí que yo traigo otros datos, ¿no? Y desde que se da la invasión de Estados Unidos, la población mexicana que queda al otro lado se ve sometida a un nuevo sistema laboral, donde obviamente tienen los papeles subordinados, donde el dominio lo tienen los patrones que hablan inglés. Ellos no hablan inglés, gracias a eso los obligaron a firmar papeles que les quitaban sus propiedades. Y entonces, en este proceso de tener que lidiar con un poder en idioma extranjero, la población tiene que recurrir. Yo construyo la metáfora de que ellos tuvieron que reinventar su propio génesis y volver a darle nombre al mundo. Y de acuerdo a cómo les sonaba lo que decían los anglos, track se convirtió en traque, market, pues marqueta, el bloque es el bloque. Entonces, esta población, como hizo Calibán, este personaje de Shakespeare en La Tempestad, que tiene que aprender el idioma del dominador, de Próspero, para poder, no solo para desear a Miranda, sino también para poder insultar a Próspero. Este Calibán, recreado por Roberto Fernández Retamar en sus estudios para pensar América Latina, de esta figura subalterna de Calibán, nos ayuda entonces a entender un proceso de reconstrucción lingüística cultural, que es un proceso de resistencia social, de resistencia política, de resistencia cultural. Ya en el libro de Daniel Venegas, Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, escrito por Entregas 1924 en Los Ángeles, ya aparecen muchas palabras de lo que después sería considerado como un slang de la frontera, palabras como el jale, el camello, porque no solo es la apropiación lingüística del inglés, es el mantenimiento de arcaísmos y palabras en desuso, el chante, el cantón, el papiro, el papiro, las gafas, ¿no? El jale, el camello, todas estas palabras que se van a ser recuperadas, y otras a veces la incorporación tal cual del inglés, mi baby, mi honey, etcétera, ¿no? Entonces, es esta una expresión lingüística de la frontera que posteriormente, como bien trabajó después Carlos Monsiváis, fue recuperada de manera importante por la literatura de la onda, que eran también unos cuantos, ¿no? José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz. Y entonces hay una apropiación de lo que era la onda que viene de Riverol, como decía José Agustín y ellos, ¿no? El que llegó de acá de arriba, y que también trabajó Monsiváis y otros. Y luego tenemos entonces otros elementos de que consideraba de esta creación fronteriza. Uno de ellos, les podré de ejemplo el tema pues del consumo. Por muchos años decía, los fronterizos consumen productos del otro lado, y solo cuando la gente iba al centro se daba cuenta que había una significación a la marca. La gente era parte de eso, lo que había y lo que podía consumir. Está otro tema, el tema de la maquila. Muchos pensaron a la maquila como un asunto de frontera. Efectivamente surge en un ámbito fronterizo con ventajas comparativas, estar una planta a 200 metros, en una de Estados Unidos y la otra del lado mexicano, con más de 10, con 10 niveles de diferencia entre lo que ganaban en Estados Unidos y lo que ganaban en México, 10 veces más allá, pues efectivamente era atractivo. Pero como vimos, y emerge en 1965 con el programa de industrialización fronteriza el tema de la maquila, que como sabemos implicó otro tipo de procesos que impactaron: feminización laboral, acoso sexual, no contratos colectivos, no sindicatos, el tema de trabajo a destajo, el tema de la reducción del salario real de los trabajadores,
Y junto con todo esto, la complicidad con los gobiernos para derrotar las resistencias obreras. Autonética de Mexicali es una de ellas, Maderas de Baja California, en Tijuana es otra de ellas, y otras de las luchas que se dieron en algún momento. Entonces, estaba el tema del surgimiento del rock, el llamado los bárbaros norteños. Cuando surge el rock, 1954, Rock Around the Clock, donde de repente aparece toda esta perspectiva de un movimiento que rápido prende, y prende primero entre los músicos, ¿no? Agustín Lara, Pedro Vargas, que llegaron a cantar rock porque eran músicos y cantaban lo que estaba de moda, pero se convirtió rápido en un emblema juvenil, y en México pues fue con un tono muy clase mediero en el centro del país. César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Julissa, Angélica María, etcétera, etcétera, unos cuantos. Y mientras en el norte, derivado de lo que había sido toda esta experiencia de la ley Volstead, pues prevalecían los antros. Y particularmente en el caso de Tijuana, vamos a tener a cuasi niños, pubertos, como Javier Batis, los TJ5, la Baby Batis, que tocaban en los antros. Bueno, entonces no le llamaban antes, eran los burdeles, eran los lugares del striptease, y después del striptease de las muchachas subían ellos a tocar, ¿no? Virtuosos de la música. Y es ahí donde dice Carlos Monsiváis, en un libro que publicamos, que coordiné hace tiempo con Gloria González, se llama Oye, ¿cómo va? Recuentos del rock tijuanense. Dice Carlos Santana: la primera vez que escuché tocar a Javier Batis, su música me llegó al cerebro, al corazón y a los genitales. Y efectivamente, Javier Batis enseña a tocar ahí en Tijuana a Carlos Santana, quien dicen se llevó el sonido de Tijuana, ¿no? Y tiene sentido, porque el sonido de Tijuana, o el sonido de Mexicali con el ritual, ¿no? Era un sonido construido a partir de la posibilidad de la frontera. Era gente que oía las estaciones de radio del otro lado, donde había estaciones que les llamaban entonces, políticamente incorrecta la raza, le llamaban las estaciones de negros, donde tocaban jazz y blues. Eran estaciones que quedaban prohibidas para las jovencitas de clase media blanca. No podían oír, pero la raza de este lado sí las oía. Entonces, las primeras expresiones de Javier Batis, los TJ5, Santana, es ritmos afro-latinos, que la mantiene. La maravilla de escuchar a Javier Batis y a Santana. Entonces, surgen estos. Después viene el papá mariachi. Era mariachi, no lo estoy cuestionando, y se lleva a Santana a San Francisco. Batis, los TJ5 y otros cuantos norteños se van al centro del país, que imagínense, con la matota, eran raza, ahora sí que la sudaba. Eso lo documenta muy bien Federico Arana en Guaraches de Ante Azul, Carlos Monsiváis en sus crónicas y estudios de frontera, Hermann Bellinghausen, ¿quién más podríamos citar? Bueno, obviamente José Agustín, Víctor Roura. Hay los que se encargaron de estudiar el tema de la música, documentaron muy bien esta transformación del espacio rockero nacional a partir de los bárbaros norteños, y estos bárbaros norteños eran esa expresión generativa, generadora de la frontera. Después vendrían otro tipo de movimientos, como el de los pachucos, el primer gran fenómeno juvenil transfronterizo, que yo siempre digo lo mismo, que surge en 1939 envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, y que rápido construyen un nuevo estilo de resistencia proto-chicana frente al racismo sistémico que se vivía. Entonces, con esto lo que coloco es el tema de la condición generadora o innovadora de los mundos fronterizos, y entonces vamos a ver lo que sería la condición preformativa o la condición prefigurativa. Pues resulta que el tema de la maquila, como he destacado hace muchos años, no era un tema fronterizo.
o no solo era un tema fronterizo. En realidad el tema de la maquila era la punta de lanza de las nuevas formas de flexibilización laboral derivados de una derrota histórica de la clase obrera en el mundo. Esos nuevos sistemas que anticipan el modelo neoliberal y la incapacidad de resistir por parte de la clase obrera, de los sectores trabajadores. Y la maquila rápido se expande al resto de México, a Centroamérica, a Colombia, a Chile, a Asia. Se expande como un modelo básicamente del tardocapitalismo neoliberal, desde el cual efectivamente se significa esta derrota histórica de las y los trabajadores. Y las condiciones estas de precarización también se expandieron. El tema del rock, el tema de la música, después tendríamos otras imágenes ejemplares asociadas con la frontera, temas como el del grupo Solución Mortal de Tijuana, del movimiento punk, que tuvo una presencia mundial. Yo encontraba los cassettes en la ex Unión Soviética, en la ex Yugoslavia, en Alemania, en Brasil, en Argentina, lo ponían, tanto en los fanzines como en los disquetes, en los cassettes, a Solución Mortal de Tijuana. Antes de Internet y antes de todo esto, eso es interesantísimo, de una presencia, y en gran parte, yo les diría, los primeros grupos que trabaja con los migrantes, miles de migrantes muertos, Solución Mortal, haciendo conciertos a favor de los migrantes hace ya muchos ayeres. Después, obviamente, grupos como Tijuana No, que van a tener una clara compromiso social muy fuerte, que le sigue pesando, que para muchos la canción más conocida sigue siendo Pobre de ti, de la época que Julieta pasó con Solución Mortal, pero ellos eran más politizados, entonces esta era como una visión, una mirada pues la más fresa, pero fue muy pegadora y no les voy a contar la historia de dónde viene la canción porque no quiero desanimarlos, quiero que son mis amigos los de Solución, los de Tijuana No, y vale la pena. O expresiones que tienen que ver con la frontera, como Nortec, el movimiento Nortec de Tijuana, estos jóvenes, clase medieros, digamos, educados, la mayoría de ellos del otro lado, que pues no tenían mucha como simpatía por la cultura popular, o no, en un primer momento. A mí una amiga común me dijo, oye, hay unos chavitos que quieren conocerte, ya me reuní con ellos, casa de Pepe Moj, y me querían presentar algo que estaban experimentando. Y resulta que Pepe había ido a una boda de sinaloenses en Ensenada y tuvo toda la noche la tuba al lado. Entonces se rindió y dijo, pues estos somos, querámoslo o no, esto es lo que oímos desde chicos. Y deciden hacer esta fusión y dicen algo que me pareció interesantísimo: si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los alemanes. Entonces se apropian de una articulación de mundos fronterizos, el conjunto norteño, traído, digamos que surge a partir de lo que fue el acordeón que trajeron en la música centroeuropea, particularmente alemanes que vinieron a trabajar en los trenes y que traían polcas, valses, chotices, que rápido trabajadores mexicanos del tendido de vías, Flaco Jiménez, Ciego Melquiades, el Huracán del Valle, van a aprender, Casiano Martínez, las canciones en el acordeón. Se fusiona con la tradición del corrido, la guitarra, las voces y las percusiones, la redoba, y surge el corrido, el conjunto norteño, cuyo primer gran exponente serán los Alegres de Terán. Por otro lado, hacia 1834 venían los barcos a Mazatlán, pueblo pirata, hay en Mazatleco por ahí. Efectivamente, entonces llegaban, y si ustedes se fijan, el centro histórico de Mazatlán son galerones altos, porque eran lugares donde llegaban con los productos, de ahí se hacía la venta, distribución, y eran bodegas, pero traían la banda y se armaba la fiesta, y de ahí surge la tambora sinaloense, con los instrumentos de viento que venían. Entonces es esta tradición, también valses, polcas y chotices, la que recupera el grupo Nortec, que en unos meses tuvieron un enorme éxito y con una propuesta sumamente imaginativa.
Entonces, esto, digamos, ya con MTV, con televisión por cable, con satélite, esta idea de construir a partir de la exclusividad de los mundos fronterizos, tampoco, como tampoco en el tema de la maquila. Tampoco. Las lógicas del consumo con Walmart, Costco y estas grandes cadenas que estandarizan formas de consumo de las clases medias, las altas nunca tuvieron problema con eso, pues también desdibujan lo que eran rasgos distintivos en lo que serían los mundos fronterizos. Y con eso me voy ya a la condición biopolítica de las fronteras. Como ustedes saben, ¿cuánto tiempo? Ya me eché la hora, ¿ah? Bueno, solo 40 minutos y me callo. No, cerraré rápido. Ustedes, iré gráficamente, asumo que son textos que ya sus profesores los pusieron a leer, o ustedes ya los traían en su acervo, en su disco duro. Como ustedes saben, el concepto de biopolítica es un concepto que desarrolló Michel Foucault, que tiene dos vertientes fundamentales. La primera de ellas, básicamente, abreva en lo que fue el seminario de Michel Foucault, con el mismo título, Biopolítica. Si alguien ve el libro ese como de 600 páginas y quiere comprarlo para entender la biopolítica, no se los aconsejo, solo en 10 páginas habla algo de la biopolítica, principalmente configurada a partir de lo que sería la incorporación de los estados nacionales del siglo XVIII de políticas públicas, políticas sociales relacionadas con políticas que tenían que ver con el control, con el disciplinamiento del cuerpo de las personas, políticas en términos de higiene, políticas que tenían que ver con planeación, políticas que tenían que ver con una serie de elementos desde los cuales el Estado incidía en las formas, en las lógicas, en los hábitos de las personas. Hay otro elemento que lo construye en otros textos como Vigilar y Castigar, este inicio del suplicio del parricida Damiens, descuartizado, una estampa costumbrista para lo que vivimos 2008-2010, pero que después de eso, el tema en Vigilar y Castigar, que dice Foucault, ahí termina el suplicio público, él pensaba, y surge todas esas otras dimensiones de la biopolítica que analiza Foucault, el tema de las clínicas, el tema de las cárceles, el tema de, obviamente, la locura, el tema del tratamiento de la diferencia, desde estrategias biopolíticas que fundamentalmente se definen a partir de lo que sería este conjunto de dispositivos desde los cuales se ejerce el poder y el disciplinamiento sobre el cuerpo de los otros y de las otras. Uno de los discípulos centrales de Foucault, Giorgio Agamben, en el Homo Sacer, se extraña que su maestro no se hubiera percatado que el principal dispositivo de la biopolítica del siglo XX no fueron las cárceles o los temas que trabajó Foucault, sino los campos de concentración. Y de ahí entonces trabaja este concepto del Homo Sacer, el concepto de las vidas nudas, las vidas que pueden ser asesinadas sin cometer asesinato. Y Agnes Heller, Friedrich Fege, Roberto Esposito, muchos otros trabajarán en tónicas y matices distintos. Recuperando el concepto de biopolítica de Foucault, meto de una vez el último concepto, el de necropolítica. Aquí Lemembe va a trabajar lo que sería nuevas formas desde las cuales en los estados coloniales se define la soberanía a partir de cómo se arroga el Estado el derecho y el poder se arroga el derecho para decidir quién debe morir y quién merece vivir, o quién merece vivir y quién debe morir. Entonces, desde esta lógica, lo que vamos a tener es que podemos pensar básicamente distintas estrategias desde la frontera, pero también para América Latina. Me gustaría terminar con esto. Desde las dimensiones biopolíticas que tienen, digamos, aspectos centrales, no solo en lo que sería estos cuerpos encorvados que vemos en las señales de tránsito, en los freeways, sino que también tiene que ver de manera importante con estas formas durante el programa Braceros, donde no solo se fumigaba la ropa de
los migrantes, sino también se fumigaba sus cuerpos. Esta lógica de la biopolítica de niños enjaulados, niños dopados durante todo este periodo de Donald Trump, que fueron detenidos a pesar de la no imputabilidad que debe existir para niños en condiciones de migración. Estamos hablando efectivamente de un sometimiento, de una serie de estrategias de orden biopolítico que recuperan su carácter, y voy a retomar solo uno, porque pongo el ejemplo de esta nueva decisión a través del cual se echa abajo la ley del 73 que permitía la interrupción de un embarazo no deseado en el caso de las mujeres estadounidenses, con lo cual entramos otra vez a un nuevo campo de disputa biopolítica sobre la expropiación de las mujeres al derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Y tenemos la dimensión necropolítica, no solo lo que tiene que ver con las dimensiones de muerte artera que pasan por la frontera. La gente se asustó, la gente de repente le pareció extraño ver la caravana de migrantes, pero la gente no veía que cada año cruzaban de sur a norte 380,000 migrantes centroamericanos. La gente no veía que 70-75% de esos migrantes eran atacados, eran vulnerados, eran extorsionados, sufrían accidentes en la bestia, eran, digamos, vejados por distintos organismos policiales o criminales. La gente no veía que por lo menos en los cálculos más conservadores, por lo menos el 30% de las mujeres eran violadas y atacadas sexualmente en el camino. Aspectos dolientes donde las mujeres tenían que tomar anticonceptivos y protección porque asumiendo con mucha seguridad iban a ser violadas en el trayecto. Todo esto, digamos, que estaba ocurriendo en esta frontera, en pinzas que se fueron cerrando cuando Barack Obama deporta 2.800.000 migrantes, ya no migrantes que tratan de cruzar la frontera, sino migrantes que estaban en estados no fronterizos. Y esta dimensión de lo que fue el retorno de personas que pensaban que tenían una vida hecha, que pensaban que tenían familia, que tenían trabajo, que tenían escuela, el tema de los Dreamers surge de esto, personas que de repente son separados de su familia, de sus entramados afectivos, llegan a Tijuana o cualquier otra ciudad fronteriza, algunos optan por el suicidio rápido y se lanzan de algún puente, otros por el suicidio lento, y muchos que no consumían la tecata empiezan a consumir heroína en ese proceso de degradación personal tan fuerte que se fue dando en lugares como el Bordo de Tijuana. Estamos también considerando lo que sería esta condición de al mismo tiempo que se dan estas deportaciones y esa falta de atención por parte del Estado mexicano, ya vivíamos una condición donde el narcotráfico se había apropiado de gran parte de las principales líneas del flujo migratorio, del tránsito de los migrantes, con estampas brutales como San Fernando, Tamaulipas, 2010, 72 migrantes asesinados, y lo peor es que fueron migrantes detenidos por el Instituto Nacional de Migración y entregados al narcotráfico por los propios agentes migratorios, y la directora del Instituto Nacional de Migración, en lugar de ser encarcelada, fue premiada con la coordinación de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores. Tenemos este tipo de enormes contradicciones que marcan la condición biopolítica y necropolítica de la frontera. Una condición efectivamente de muerte que va atravesando todos estos lugares del flujo, y que entonces las caravanas fueron una coraza colectiva, fue un colectivo encuerpado, fue un andar juntos para cuidarse. Hubo dos incidentes, uno al sur y otro aquí en el norte de la frontera, de violencia. Pero no pasaron estas dinámicas de muerte que habíamos estado observando. La gente pudo generar un escudo de protección, pero al mismo tiempo ese escudo la volvió vulnerable frente al discurso vociferante de Donald Trump, quien desde mediados de 2015, cuando anunció su intención de contender como candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, lanzó su retahíla de migrantes, mexicanos, criminales, delincuentes, violadores, eso que te va a mantener
y entonces de repente se volvieron vulnerables y un sector amplio de nuestra población no los apoyó. Peña Nieto no tomó precauciones de una población que llegó y enfrentaron el diluvio en Tijuana. Muchos se vienen también a Mexicali. Es una población que de repente llega y ve que duermen ahí en el campamento Benito Juárez, donde tienen a 10 metros el muro fronterizo que ellos soñaron trasponer. Ese paso avasallante que empieza cuando el 5 de octubre de 2018 en San Pedro Sula se hace el llamado para salir en caravana, que cruza por la frontera Tapachula-Tecomumán 11,000 migrantes, que realmente es casi imparable, que algunos gobernadores les ponen camiones solo para que pasen el estado y se vayan, y ahí síganle, ahí el que sigue tiene la bronca. Entonces intentan cruzar y obviamente topan con la represión, las armas sónicas, los gases lacrimógenos y todo esto que ustedes conocen muy bien. ¿Cuál es la agenda biopolítica de las derechas de América Latina? Es una agenda común, y eso no lo voy a presentar aquí, eso lo trabajo desde el concepto que he venido desarrollando de juvenicidio, basado en que el fondo no es contar muertos, como en el feminicidio. Nuestra responsabilidad no es contar muertas, nuestra responsabilidad es entender, comprender, participar en los entramados que propician que exista esa muerte, evitar que las mate. Y desde ahí entonces el eje fundamental que hay que trabajar son las dinámicas de las agendas de las biopolíticas de las derechas, agendas que se construyen, y ustedes revisen los países latinoamericanos: reducción de la edad penal a 14, 16 años, en eso están las apuestas en diversos países, prohibición del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, esterilizaciones forzadas, los casos más grotescos: Perú, Guatemala, Estados Unidos. Los casos de la violencia del poder bioobstétrico, que programan 200 cesáreas el fin de semana, necesiten o no necesiten las mujeres, quieran o no quieran las mujeres. Los movimientos en Brasil y en Costa Rica, pero en Ecuador, son muy importantes ahorita en ese sentido. La estrategia biopolítica relacionada con la bioestética, toda esta idea de cuerpos normalizados que llevan a lo que sería el trabajo de Francis Negron cuando trabaja la incomodidad que genera el cuerpo de la mujer latina en el cine y el mundo hollywoodense, todas estas consecuencias perversas de bulimia, anorexia en muchas personas que quieren forzosamente acceder y tener ese modelo bioestético publicitado. Estamos hablando también de lo que sería la construcción de entes monstrificados desde el concepto de Antonio Negri, de Marie-Louise Prat, de Mabel Moraña, estas no personas al estilo que señalé en el debate de Juan Ginés Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, estas no personas de los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos, estos desechables de Sigmund Bauman, estos canallas de Noam Chomsky y Derrida, estos vidas nudas de Giorgio Agamben, este Homo Sacer de Giorgio Agamben, esto que yo defino como el Juveni Sacer, estos hundidos de Primo Levi, estos nadies de Eduardo Galeano, estos precarios de Judith Butler. Estamos hablando de una serie de entes monstrificados que se convierten en no personas, que son sacrificables, que son prescindibles, que se pueden matar y sus vidas no importan, como ocurrió con estas personas con más de 2 años en contenedores frigoríficos en Jalisco y Zacatecas y en otros lugares donde tenían más de 2 años ahí muertos, y que si no importaban vivos, menos importan ya muertos. Estamos hablando de estrategias que tienen que ver efectivamente con una nueva dimensión, con la lógica biopolítica de los marcos prohibicionistas, donde ha sido la misma lógica desde lo que yo defino la incorporación de lo que fue con Richard Nixon en 1971, de la declaración de la guerra contra las drogas como el enemigo público número 1, y que desde entonces Chile 1973, caída de Salvador Allende, Plan Colombia, Iniciativa Mérida y muchos otros aspectos que incluyen golpe de Estado en Honduras 2009, que sacan a Manuel Zelaya, y muchos otros que podemos seguir citando, configuran un entramado de una estrategia geopolítica
que poco tiene que ver con la salud de las personas. Frente a eso, entonces, frente a esas lógicas de la bio y la necropolítica, con enormes dosis de muerte, de feminicidio, de juvenicidio, de muerte artera, de muerte impune, de desplazados, muchos de ellos en condiciones de enorme precarización y vulnerabilidad, como ya señalamos, generan esas dimensiones desde las cuales yo he construido frente a Foucault, recuperando parte de los conceptos, pero sobre todo diciendo que está bien, pero que es insuficiente, que tenemos nosotros que trabajar desde condiciones bioculturales donde el énfasis sean las bioresistencias, porque sobre todo las y los jóvenes en América Latina y en Estados Unidos, con los Black Lives Matter, con el tema que venimos los jóvenes, los movimientos chicanos, las nuevas formas de resistencia que observamos desde Túnez, 2010, la primavera árabe, Egipto, 2011, el 15M español, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir, Occupy Nueva York, que identifica al 1% como el gran depredador del planeta, que acapara más de la mitad de la riqueza del planeta, más de la mitad de la riqueza, los Dreamers, hashtag Yo Soy 132, el tema de los acuerdos de paz de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, la MANE colombiana luchando por educación de calidad y no privatizada, la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos y la lucha de la extraordinaria Camila Vallejo y muchos otros que tomaron la herencia de los pingüinos de los años 80, las juventudes kirchneristas, las revueltas brasileñas, el movimiento de las periferias en Brasil, donde los jóvenes afrobrasileños mueren 2.5 veces más de lo que representan como población, el tema de la lucha por la nueva constituyente en Chile, el tema de lo que fue la lucha en contra del paquete económico de Duque en Colombia, todo esto que anticiparon importantísimas transformaciones y que nos llevan entonces a repensar cómo el tema del cuerpo como un dispositivo de la resistencia social se convirtió en un asunto fundamental. Por eso la bioresistencia, entendida también como el uso, la construcción, la significación del cuerpo como un elemento de la resistencia social, política y cultural, sobre todo por parte de las y los jóvenes, se convierte en un asunto de primer orden. Hay otros elementos que no voy a definir ahorita, lo que defino como la bioproxemia, cuerpo-territorio, o el cuerpo, digamos la dimensión del cuerpo territorializado, que podemos ver murales tatuados y cuerpos muralizados, el tema que tiene que ver el cuerpo como elemento bioidentitario, el cuerpo como referente bioemocional. Y bueno, ya sé que ya me pasé. Aquí puedo cerrar. Muchas gracias por su atención, por su escucha. Y bueno, quedo atento si alguien quiere preguntar, participar, cuestionar. Estamos. Abrimos espacio para preguntas y comentarios. Solo les pedimos levantar la mano para acercarles el micrófono. Ustedes son el grupo que está entrando a estudios culturales. Son el grupo que está entrando a estudios culturales, ¿no? Algunos. Está mezclado ahorita. Entonces son temas que ustedes los traen así, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, adelante. Buenas tardes. Retomando un poquito esto último del cierre que nos está hablando usted exactamente de esta idea del cuerpo como este espacio de resistencia. ¿Usted sabe ver más o menos qué recomendaciones nos podría dar para abordar ese tema desde este espacio de frontera? ¿Recomendaciones? ¿Perdón? ¿Recomendaciones? Digo. Sí. O sea, ¿cómo le empieza a entrar uno a ese tema? Híjole, cuando Monsiváis le preguntaban algo así, siempre decía, yo me pierdo en el Zócalo, no me pregunten esas. No, yo soy malo para el tema de las recomendaciones. En todo caso, si alguien tiene un proyecto, una propuesta, con mucho gusto
acompañaría, cómo cargarlos de sentido. Yo les puedo contestar con dos clásicos, esta idea de las recomendaciones, los consejos, esas cosas. Un clásico de clásicos es Marilyn Manson, a quien le preguntan que qué consejos le puede dar él a los jóvenes. Y él dice, ninguno. Es coherente. Dice, los jóvenes no necesitan que les den consejos. Los jóvenes necesitan que se les escuche. Debemos escuchar a los jóvenes, ya no darles consejos. Yo vengo a aprender de ustedes con sus preguntas de cómo reconstruir esto que yo les estoy planteando. En el tema de frontera, yo te puedo sugerir y con gusto te puedo enviar por textos que tengo que son abiertos, libros recientes sobre estos temas, míos y de otros colegas. Sacamos un libro que se llama Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina, a partir obviamente del tema de Ayotzinapa, y después sacamos uno que se llama Trazos de Sangre y Fuego, sobre el tema, este mismo tema de feminicidio, juvenicidio, y cómo colocamos las vidas. Para mí el énfasis, más que la muerte, la necrozona, es la precarización de la vida. ¿Cómo se está dando esa precarización de la vida? Y en fin, eso con mucho gusto, y te puedo recomendar, si vas por ahí, algunos textos que te van a ser muy útiles. Y pensado desde frontera, por ejemplo, en el tema del feminicidio. Cuando surge en 1993 el asunto de las muertas de Juárez, generaba condolencia, generaba tristeza, dolor, ¿no? El tema de las muertas de Juárez, que no era el lugar, por cierto, donde había más asesinatos de mujeres. Estaba el tema del Estado de México, estaba Guatemala. Pero entonces había un problema ahí. Y el problema es que no había acto homicida, ni responsables. Un concepto de la literatura del siglo XIX de Estados Unidos, que recuperó Diana Russell, femicide, entendido en una doble dimensión, que en América Latina se llegó desdoblado. En la traducción que hace Marcela Lagarde, ella dice femicidio como el homicidio de una mujer, similar a un acto homicida, y feminicidio al asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es de Diana Russell, quien dice femicide como el asesinato sistemático de mujeres por ser mujeres. En el cono sur, Argentina y aquellos lares, Uruguay, se utiliza femicidio, no feminicidio, pero para hablar del asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Aquí se adoptó el ni una más, allá usan el ni una menos, pero quiere decir lo mismo, no queremos que se asesine más a mujeres. La introducción del concepto de feminicidio en México le dio un giro al acto de las muertas de Juárez y colocó el acto homicida en el frente, y por lo tanto la dimensión política implícita desde obviamente una condición de género para debatir esto, que Zully Ponce, la que era la encargada de la defensa de las mujeres, a quien mandaron a Ciudad Juárez, su conclusión, después de confundir a Sor Juana Inés de la Cruz con Juana de Arco, fue que la culpa era de los padres y madres consentidores que dejaban andar a sus hijas a deshoras. El deslenguado de Vicente Fox dice que cuando le cuestionan lo que está pasando con el asesinato de mujeres, dice: no se vale seguir refriteando los mismos 300 o 400 casos, como si fuera poca cosa. Y como ustedes se recuerdan, esa revictimización brutal que se siguió dando. De ahí una serie de interpretaciones. Julia Monarres, varias personas más, trabajaron en esta dimensión de feminicidio como el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y algunas otras teóricas que plantearon básicamente el feminicidio como un acto comunicativo entre varones, ¿no? Se me ve el nombre ahorita de nuestra colega argentina. ¿Alguien lo recuerda ya? Rita
Rita Segato. Yo lo que digo es, fui a trabajar eso y de ahí surgió el concepto de juvenicidio, publicado en 2012, que se llama Sed de Mal, feminicidio, jóvenes y exclusión social. Y ahí lo que encuentro es, creo que eso puede ser respuesta a lo que tú preguntabas, lo que encuentro es que pues no lo puedes reducir a una dimensión de mero acto comunicativo. Tiene sentido en lo que trabajó antes Rita Segato en las cárceles en Brasil, donde todos se conocen, pero cuando no, en el caso de Juárez muchas ni siquiera la conocían, había fotos, etcétera. Entonces no puedes plantearlo de esa manera. El otro asunto es que era, digamos, un otro estado, el tema de los narcos. Yo esto lo he cuestionado también. Yo creo que hay un estado adulterado, como en la droga, que hay, el caso García Luna y Calderón, la articulación entre las figuras del llamado crimen organizado y del Estado ha sido más que claro, lo hemos dicho hace muchos años. Entonces, pero lo que yo encuentro ahí, ¿qué es lo que yo trabajo? Me puse a trabajar, ¿qué es lo que hacía posible que las mataran? ¿A quiénes mataban? Mujeres que salían, no eran las que andaban solo en el party, mujeres que salían cuando todavía estaba oscuro del barrio para tomar el camión y en ese trayecto o en la noche al regresar y bajarse del camión. Mujeres jóvenes en su gran mayoría, no solo jóvenes, pobres en su gran mayoría, trabajadoras. Entonces, lo que yo encuentro y trabajo en ese libro son cuáles son los escenarios de precarización de la vida que posibilitan el acto homicida. Porque y también repensar, ¿las matan solo por ser mujeres? Y ahí sé que me meto en camisa de 11 varas, pero quiero que decir que luego de un acompañamiento de mucho tiempo con mis compañeras, pero sí creo que hay que hacer matices. Cuando viene Jane Fonda, ustedes tal vez sí la ubican, pero sé que los veo muy jóvenes, entonces me genera de repente, uno empieza como abuelito Simpson y... Cuando viene Jane Fonda y dice, ¿por qué tengo que venir yo, mujer blanca, rica y famosa, a plena Ciudad Juárez, a hablar por estas mujeres que no les hacen caso? Y si estoy segura de que si a mi hija o a mis nietas las secuestraran o las mataran, moverían las piedras y encontrarían a los responsables. Esto, pues, dio la vuelta al mundo. Y es cierto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo algo que yo insisto mucho en un libro que está por salir, que se llama La danza de los extintos, que es recuperar el viejo concepto de articulación. No podemos seguir pensando el tema raza, género, cada uno por su lado, o solo por ser mujer. Esto que efectivamente el viejo concepto de articulación de Marx, que yo lo recupero, lo retrabajo para repensar muchas cosas, que de alguna manera es reapropiado en los 80 con el concepto de la interseccionalidad, que también ha sido, digamos, yo digo, muy adecuadamente recuperado. Sobre todo, esto viene, como saben, del derecho. Una abogada que estaba defendiendo a una mujer obrera y las condiciones no eran igual y no se reconocía en un solo feminismo. Entonces, esto se va trabajando, esto que me parece. O del quiriarcado, por ejemplo. ¿Hay quienes conocen el concepto del quiriarcado aquí? Que es parte de un feminismo religioso que va a plantearte que la mujer participa en distintos sistemas de poder. Por ejemplo, piensa en la mujer que es la ama de la plantación, que es la jefa y que está en condiciones frente a los peones afros o indios en unas situaciones de poder distintas. Entonces, frente a esto, a lo que quiero decir, no es negar, o decir es el patriarcado, es el punto de partida, no es el punto de llegada. Por supuesto que es el patriarcado, pero más que el patriarcado es el orden patriarcal. El patriarcado tiene 5 o 6 más siglos, 15 siglos de existencia. No sé cuánto, estoy inventando esto. Desde el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que analiza Engels, habla ya de. Entonces, y el patriarcado se expresa de formas muy distintas toda en la actualidad. Entonces tenemos que trabajar el orden patriarcal. ¿Cómo se configura ese orden patriarcal en sociedades particulares y qué tipo de detonantes de violencia genera? Y entonces, ¿qué tenemos ahí?
tenemos una situación donde el planteamiento que se hace, o lo que plantea Jane Fonda, es decir, creo que es muy claro, es decir, hay una situación de clase, a quienes están matando y a quienes no están matando. Entonces, eso para mí es central. ¿Qué analizo? ¿Cuáles fueron los elementos sociales de precarización de la vida de las mujeres? Uno, no los voy a desarrollar, solo los digo. Uno, la ley Volstead de la que hablé, bajo la folclorización de las leyendas negras de la frontera, se nos olvida que detrás de eso había un sistema de trata de mujeres. La prostitución de los mundos fronterizos era trata humana. Después tenemos el tema de la migración, la ruptura de vínculos comunitarios. Muchas mujeres que llegan de repente no tienen el sistema familiar comunitario. Número 3, que las ciudades fronterizas crecieron aceleradamente y hay una gran precarización urbana, paracaidismo. Luego tenemos el tema de la maquila, la precarización laboral. Luego tuvimos el tema de las violencias. Entonces, lo que son los sistemas de precarización de la vida los que posibilitaron que se asesinara a estas mujeres. Efectivamente, la necrozona entonces se tapiza por situaciones de clase e identidades precarizadas, identidades que posibilitan la exclusión de, como dice Erving Goffman, desacreditadas y desacreditables. Tenemos que trabajar eso como sistemas articulados, no son etiquetas, simplemente la ponemos y ya quedó. Entonces, sí, hay que trabajar la articulación desde las cuales se generan los procesos de precarización de la vida de las mujeres que las acerca a la necrozona, que son la que posibilita que las estén asesinando. Entonces, cuando matan a una persona, no matan solo a una identidad, no matan solo a una identidad de mujer, matan a una mujer joven, adulta, tercera edad, obrera, campesina, indígena, afrodescendiente, clase media, clase alta, con una identidad religiosa fundamentalista o no fundamentalista, con una identidad política que le expuso, etcétera, etcétera. Es más complejo, pero tenemos que retrabajar esas dimensiones. Y termino con el segundo clásico, ¿no? El segundo clásico, no tan conocido como Marilyn Manson, es Walter Benjamin. En la metafísica de la juventud, en el capítulo la triada egregia, jóvenes, cultura y juventud, jóvenes, cultura y educación. Educación, juventud y cultura. Son esos tres ejes. Analiza algo que a mí me parece increíble, el tema de cómo se utiliza la experiencia para aplastar los sueños juveniles. Esta idea, ¿no? De nosotros, ahí te vas, no, tenemos la neta del planeta, la verdad de la palabra. Y no, la verdad es que no. Hay que recambiar muchas cosas para aprender juntos. Pero lo que dice Walter Benjamin es, muchas veces la experiencia es el concepto que se ha utilizado para bloquear, para aplastar, para limitar los sueños de las y los jóvenes. Entonces, frente a esta idea de cambio que a veces proponen las, no, aparece la experiencia. No, mira, yo ya pasé por lo que tú estás diciendo. Yo también tuve eso, yo también quise cambiar el mundo, yo fui revolucionario, ¿no? Yo hasta participé una vez, fui a una reunión con los comunistas. La idea de, no, ya entenderás, mira, ya vas a sentar cabeza, el tiempo te va a poner en tu lugar, mira, ¿cómo vas a estudiar estudios culturales, las carreras humanistas? No, hombre, estudiar la lana, ya, ahorita no entiendes, ya vas a entender. Entonces, la conclusión de Walter Benjamin es lo importante, cuando dice, y muchas veces detrás de esa idea de la experiencia como baldosa que aplasta los sueños juveniles, no hay otra cosa más que la condición vergonzante de aquellos que saben que traicionaron sus propios sueños. Entonces, también para cerrar, ¿no? Gracias. Agradecemos a nuestro invitado, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy y antes de retirarnos les invitamos el próximo miércoles 24 de agosto a las 5 de la tarde
a la presentación del libro Voz Activa de las Culturas Juveniles, Ensayos, Afectos y Discusiones con Rosana Reguillo en este mismo foro. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.